Padre Dios, santo y misericordioso, te damos gracias por salvarnos y por hacernos tus hijos santificados. Después de salvarnos, tú no nos dejaste como huérfano, sino guías y ayudas nuestra vida todos los días hasta ahora. Por eso siempre te damos gracias. Y también gracias por permitirnos este tiempo muy precioso en tu gran amor. Hoy, con los amados hermanos, nos reunimos juntos ante ti y en Cristo para escuchar tu palabra muy preciosa. A pesar de que tenemos muchos sufrimientos y dificultades por varias razones en esta vida, nos ayuda, guía y protege por tu gran amor y poder. Por favor, ayúdanos para que podamos entender bien tu buena voluntad y plan hacia nosotros, y también nos llena con tu sabiduría y tu poder que necesitamos a través de tu palabra que aprenderemos hoy. Confiamos en la mano poderosa todo este tiempo. En el nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Hoy también busquemos la Biblia, 1 de Corintios capítulo 1, versículo 10. 1 de Corintios capítulo 1, versículo 10, texto principal de hoy. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 10. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Texto principal de hoy. Si lo tienen, leamos juntos. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Con este texto principal empezamos el culto dominical de hoy. Semana pasada aprendimos la palabra de Dios con el título de la buena unidad. La buena unidad. Semana pasada. Hoy sigamos aprendiendo con mismo título, la buena unidad número 2. Sí, la buena unidad número 2. Debido a que este tema es muy importante para los cristianos que viven en estos últimos tiempos, en postreros días, continuamente meditemos esto un poco más detalladamente. Este texto principal es igual que lo de semana pasada, y hoy también vamos a empezar con este versículo continuamente. Voy a resumir el contenido de semana pasada brevemente. Aquí, el apóstol Pablo está rogando a los hermanos de la iglesia de Corinto por el nombre de Jesucristo. Por el nombre de Jesucristo, no por su pensamiento, ¿sí? Semana pasada aprendimos. A través de la iglesia deberían manifestarse la justicia de Dios y su voluntad, ¿sí? A través de la iglesia. Pero por discutir con cosas pequeñas, se puede desaparecer la esencia de la iglesia. Es algo muy lamentable, ¿no? Podemos decir que la esencia y el motivo de nuestra fe es la cruz, bajo la cruz. Semana pasada aprendimos acerca de este tema, ¿no? Por lo tanto, tenemos que pensar en todas las cosas bajo la cruz de Cristo. La iglesia debe estar unida y estar sana bajo la cruz. Cada uno de nosotros tenemos que reflexionarnos así: ¿acaso soy una persona
que produce un conflicto en la iglesia o no. Debemos reflexionarnos. Y tenemos que esforzarnos en ser uno dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. No olvidando su esencia. El domingo pasado pensamos en estas cosas, ¿no? Hoy vamos a pensar en las cosas necesarias para que la iglesia sea una perfecta, un poco más detalladamente, continuando con el título pasado, la buena unidad, número 2. Apóstol Pablo dijo tres condiciones para estar unida la iglesia. En el primer lugar, hablar una misma cosa, ¿sí? Hablar una misma cosa. Dice aquí, que habléis todos una misma cosa. Esta es una condición, ¿sí? Hablar una misma cosa. Entonces, ¿a qué se refiere esto? ¿Qué significa esto? Hablar todos en una misma cosa. Conversación, ¿sí? Conversación es muy importante en relaciones con otras personas. Conversación, ¿sí? Sin conversaciones, no podemos saber la mente de uno y la de otro. No sabemos. Sin conversación, ¿cómo podemos saber? Y los malentenderemos. Sin conversación, malentenderemos. Por eso la conversación es muy importante entre las personas, entre los hermanos también. Por eso debemos comunicarnos al estar en la iglesia. Por eso tenemos muchas reuniones, ¿sí? Entre la reunión podemos compartir nuestros testimonios, ¿sí? Esta es la conversación en Cristo. A través de esta conversación acerca de su vida cristiana, podemos entender, podemos saber, podemos conocer las situaciones de los hermanos y podemos orar, ¿sí? Esto es muy importante. En la iglesia debemos comunicarnos. En la iglesia no comunicarnos nada, callando, no habla nada, no podemos compartir el amor de Dios, ¿sí? No podemos saber la situación de los hermanos y así que no podemos orar, ¿sí? Por eso, comunicarnos en la iglesia. Algunos piensan de esa manera. ¿Por qué este hermano, por qué esta hermana no sabe mi corazón? Algunos piensan de esa manera. ¿Por qué no sabe mi corazón? Claro que no. ¿Cómo podemos saberlo si no lo habla? Sin conversación no podemos saber el corazón del hombre, ¿sí? Corazón, mente de un hermano, ¿sí? Más bien, podríamos malentender entre tales hermanos, ¿sí? Sin conversación. Debemos comunicarnos. Dice aquí que habléis todos una misma cosa. Habléis. Comunicación, conversación. Significa que comunicar la misma cosa. La misma cosa. ¿Qué es la misma cosa? No significa la cosa mundana. No significa la cosa mundana. Esto significa la fe, ¿sí? La misma cosa significa la fe que hemos obtenido bajo la cruz en la iglesia. Los cristianos tienen la misma fe y el mismo propósito de la vida, ¿sí? Misma fe, mismo propósito en esta iglesia. Tenemos este punto en común como los cristianos. Nosotros, cada uno de nosotros tenemos el mismo propósito, básicamente, como un cristiano. ¿Qué es esto? El evangelio, ¿no? La fe, ¿sí? Todo tenemos misma cosa, misma fe, mismo amor, ¿sí? Hablamos estas cosas. Misma fe, mismo amor en Cristo, comunicarnos, ¿no? De esto nos hablamos juntos, nos consolamos,
nos recuperamos en la palabra de Dios y obtenemos la fuerza. Esta es la función de la iglesia, de la comunión. Por eso tenemos la comunión. Como sabemos, en la vida cristiana tiene 4 llantas, ¿no? 4 llantas. La palabra, comunión, oración y predicación. Comunión, en la comunión de los cristianos podemos compartir esta misma cosa, misma fe, mismo amor, por conversación, por comunicarnos. Por supuesto, como sabemos, por supuesto que no todo lo que sale de nuestra boca es bueno, ¿sí? No todo es bueno. La Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. La Biblia dice así. Si tenemos una cosa mala, sale por nuestra boca. San Mateo capítulo 12, 34 dice así, ¿sí? De la abundancia del corazón habla la boca. Lo que está en nuestro corazón sale de la boca, ¿no? A veces podrá salir algo malo que está en nuestro corazón. Pero aquí dice, en el texto principal, que habléis todos una misma cosa. Y misma cosa buena, no malas. Es decir, tenemos que hablar y compartir una misma cosa que está dentro de nosotros, que tenemos la misma fe, ¿no? No dice mostrar su propia opinión y su típico carácter, no dice así, ¿no? Sino dice que habléis todos una misma cosa, una misma buena cosa, una fe, un amor, un espíritu, un Cristo, ¿sí? ¿Por qué? Tenemos misma cosa. Compartimos esto en la comunión, en la iglesia. No insistiendo en sus cosas diferentes, o sea, su carácter o su naturaleza, sino mostrando una misma cosa en Cristo. Podemos estar unidos. Es algo muy obvio, ¿no? Si hablamos una misma cosa, podemos estar unidos. Pero al contrario, si hablamos algo diferentes, no podemos estar unidos. Misma cosa. Esta es una condición importante. En primer lugar, dice, habléis todos una misma cosa. Por lo tanto, en la iglesia debemos hablar la misma cosa en Cristo bajo la cruz. Semana pasada aprendimos acerca de esto. Bajo la cruz. Es un sacrificio, ¿no? No es fácil. Bajo la cruz. ¿Qué significa la cruz? Es la muerte, ¿no? Jesucristo murió en esta cruz, ¿no? Bajo la cruz. Nosotros debemos pensar en todo bajo la cruz, en la iglesia. Y la otra manera que dice la Biblia para poder estar unida la iglesia es, aquí dice, que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Misma mente, mismo parecer. Una misma mente. Es decir, conocer una misma cosa y creer en misma cosa. Entonces, nuestra mente será una. ¿Sí? Mismo, misma. Asimismo, un mismo parecer se refiere al acordar a un juicio correcto sobre algo. Todos tenemos mismo criterio en Cristo. Con esto podemos tener un mismo parecer. Cuando tengamos una misma mente y un mismo parecer, podemos estar unidos perfectamente, como dice este versículo, ¿no? ¿Acaso tenemos divisiones en la iglesia? ¿Qué es la solución entonces? ¿Qué es la solución? Sobre todo, tener la misma mente, o sea, la mente de Cristo, la mente de Jesucristo. Es muy importante. Tener su voluntad en nuestro corazón.
y manifestar a Jesucristo con nuestra boca. Al hacer esto, nuestra iglesia será una verdaderamente. Así también Dios puede trabajar a través de nuestra iglesia unida, ¿no? Es muy importante. Para trabajar Dios debemos ser uno, primeramente. Entonces, vamos a pensar más en la misma mente. El Señor dijo a través de apóstol Pablo de esa manera. Aquí, Filipenses capítulo 4, versículo 2. Filipenses capítulo 4, versículo 2. Dice así: ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Apóstol Pablo rogó de esa manera. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Al ver este contenido, podemos entender que aquel momento, el corazón de Evodia y Sintique fue dividido. Ellos son hermanos, ¿no? En Cristo. Son cristianos. Pero sus corazones fueron divididos. Por eso, el apóstol Pablo dijo, ruego, ¿sí? Ruego que sean de un mismo sentir en el Señor. Tengan mismo sentir en el Señor. Así pidió. Ser de un mismo sentir es igual que tener la misma mente, ¿sí? Tener la misma mente. También, esto es muy importante para los cristianos en la iglesia, para nosotros también. ¿Por qué? Cada uno de nosotros tenemos mis cosas, tenemos mis características, ¿no? Por eso, solamente mostrando con estos, no podemos ser unidos, ¿no? Pero también tenemos misma cosa, la fe, el amor, Cristo, ¿sí? Tener misma mente y mostrar esto, ¿sí? Habléis todos misma cosa. Esto es igual que esto. Compartimos misma mente. Si no tenemos un mismo corazón, misma mente, no podemos tener una misma voluntad ni hablar de una misma cosa. Todo está conectado, ¿no? Pero lamentablemente, Evodia y Sintique, sus corazones fueron divididos. Por eso apóstol Pablo rogó de esa manera. Tengan misma mente. Aquí, Filipenses capítulo 2, versículo 2, también, si lo tienen, leamos juntos. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sentido una misma cosa. Este versículo también explica igual cosa, ¿no? Igual que el texto principal de hoy. Misma mente, mismo parecer, ¿sí? Misma cosa. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, ¿sí? Teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Es muy importante para los cristianos. Porque muchas partes de la Biblia dice así. ¿Por qué? Porque es muy difícil de tener mismo corazón. ¿Por qué? Tenemos mis cosas, ¿sí? Mis características. Por eso la Biblia continuamente está diciendo, está rogando de esa manera para los cristianos. Entonces, ¿qué es ser de un mismo sentir? ¿Qué es? Es llegar a la unidad de la fe y del conocimiento. Misma fe, mismo conocimiento. Entonces, ¿qué conocemos? ¿Qué conocemos y qué creemos? La Biblia dice así. Aquí, primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Aquí,
Y también San Juan 17, versículo 3, dos versículos. Miremos en la pantalla, leamos juntos. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Aquí dice, nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios. ¿Sí? Hemos conocido y creído. Conocer y creer. Misma cosa, ¿no? Y abajo, San Juan 17, versículo 3, también leamos juntos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Conocemos al único Dios verdadero y a Jesucristo. ¿Qué es esto? Esto es el contenido del Evangelio. Sabemos, conocemos el Evangelio, ¿sí? Por eso recibimos la salvación. Los cristianos tienen estas mismas cosas. Conocer mismo amor, ¿sí? Amor de Dios. Ese Evangelio. Conocer el Evangelio. Así creemos este Evangelio. Así recibimos la salvación. Esto es lo que tenemos, ¿sí? En nuestro corazón. Misma cosa. Mismo Evangelio. Mismo amor, ¿no? Conocer. ¿Sí? Al conocer y creer en misma cosa, podemos tener la misma mente. ¿Sí? Misma cosa, misma mente. Al contrario, al conocer y creer en algo diferente, nunca podemos tener la misma mente. Nunca. Sí. Por eso debemos recordar en esto. La Biblia dice que podemos ser salvos solo por la fe, ¿sí? Por ejemplo, la Biblia dice, podemos ser salvos, podemos recibir la salvación por la fe. Esto es el criterio de la Biblia, esto es la palabra de Dios, ¿sí? Único criterio, única clave de ser salvo es por la fe. Pero, si hay alguien que cree en que podemos ser salvos por las obras, ¿sí? O por guardar las leyes y por otras maneras, no podemos tener el mismo corazón, ¿sí? ¿Entienden? Es algo muy obvio entre nosotros. Por ejemplo, entre nosotros, si hay alguien que cree, podemos recibir la salvación por las obras, no solo por la fe, ¿sí? Por las obras, por guardar las leyes, podemos recibir la salvación. Si hay alguien que dice de esa manera, él no puede ser unidos, ¿sí? No puede estar juntos. ¿Por qué? La Biblia dice, uno puede recibir la salvación solo por la fe. Por eso, es diferente que tenemos. Por eso, no podemos ser uno. Es algo muy obvio, ¿no? Por ejemplo, también, la Biblia dice que la salvación, una vez recibida, y no se puede perder para siempre. Esto es lo que dice la Biblia, ¿sí? Una vez recibimos la salvación, esta salvación no se puede perder para siempre. Pero si hay alguien que cree que la salvación se puede perder, por él no podemos tener el mismo corazón, ¿sí? Tenemos diferente cosa. Por eso no podemos tener el mismo corazón. La Biblia nos dice que permanezcamos en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, pero si hay alguien que cree que podemos vivir la vida cristiana sin la iglesia, sin la comunión, no podemos tener el mismo corazón, ¿sí? Es algo muy obvio. Si hay alguien como esta persona en nuestra iglesia, él
debe verificar seriamente desde el principio para ver si su salvación es correcta o no, ¿sí? Este tema es muy importante. Si hay alguien, por favor, chequear su fe, su salvación. La Biblia no dice así. La Biblia dice, la salvación podemos recibir por la fe, ¿sí? Y una vez recibimos la salvación, ¿sí? Esta salvación, esta fe nunca se perder, nunca puede perderse. Y también permanecer bien en la iglesia. Esta es la vida cristiana. Todo conectado con el criterio de la Biblia, con la verdad de la Biblia. Es la palabra de Dios. Pero si hay alguien que piensa en otra manera, su salvación debe chequearse, ¿sí? Por favor, si hay alguien, por favor, escuchen desde el principio el seminario de la Biblia, de nuevo, por favor, ¿sí? Este tema es muy importante. Pero lamentablemente hay muchas personas que piensan de esa manera, mal entendiéndolo, ¿sí? La misma cosa de la Biblia. Por eso es muy importante para chequear, examinar acerca de nuestra fe. Aquellos que han sido verdaderamente salvos a través de la Biblia pueden tener el mismo corazón en el Señor, superando las diferencias de su nacionalidad, raza, cultura, ambiente y personalidad. Por eso podemos reunirnos en esta iglesia, porque tenemos una cosa misma, ¿sí? Básicamente en nuestro corazón, el amor de Dios, la fe verdadera. Por eso podemos compartir mismo testimonio. Esto se puede decir que es una característica esencial de los cristianos verdaderos. Los cristianos verdaderos pueden hacer esto, sí. Por lo tanto, es posible compartir el mismo testimonio y misma comunión en el mismo evangelio, sin importar a dónde vayamos, a cualquier nuestra iglesia en todo el mundo, ¿sí? Todo el mundo es igual. Perú, Estados Unidos, Corea, cualquier lugar podemos compartir misma comunión en el mismo evangelio. Sí, por eso estoy aquí en Perú, ¿sí? A pesar de que soy coreano, pero podemos compartir mismo amor, podemos hacer esto, ser uno. Esto es lo que tener el mismo corazón, o sea, la misma mente. Tenemos misma mente. Entonces, vamos a pensar más en que tener la misma mente. Tener la misma mente, cada uno se refiere a que cada uno tiene la mente de Cristo, ¿sí? Misma mente significa mente de Cristo. En la Biblia hay un versículo que dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Dónde está? Aquí dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La Biblia dice así. Esto se refiere que debemos tener el corazón de Jesús. Corazón de Jesús. Y también hay como estos versículos también. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 16. Miremos en la pantalla. Leamos juntos. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aquí menciona una frase, mente de Cristo, ¿sí? Nosotros tenemos mente de Cristo. Y también Primera de Pedro, capítulo 3, 15. También miremos en la pantalla, leamos juntos. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones
y están siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La Biblia dice así. ¿Por qué pone énfasis la Biblia en la mente de Cristo? ¿Por qué? Hay razones. ¿Por qué? No es el poder de los hombres que cambia a una persona, sino el poder de Dios. ¿Sí? El poder de Dios. Lo que uno acepta el Evangelio y trabaja el Espíritu Santo dentro de él es solamente por el poder de Dios y por su ayuda. ¿Sí? Por poder de Dios. Esto significa que si Cristo no obra entre nosotros, no podemos hacer nada. Los cristianos, en caso de los cristianos. Es posible que uno recibe la salvación a través de la lógica y la elocuencia de una persona. ¿Es posible? No. Una palabra muy buena del hombre, no. Palabra de Dios. Es imposible. Es posible que una persona sea salva solamente por el poder de Dios. Por el poder de Dios. Aquí, Hechos capítulo 16, 14, aparece una historia de la salvación de Lidia, ¿sí? Hechos 16, 14, aquí les leo. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Sí? El Señor, aquí dice, el Señor abrió el corazón de ella, el Señor. Al ver este versículo, ¿quién fue el que abrió el corazón de Lidia para que ella escuchase el Evangelio y aceptáselo correctamente? ¿Quién? Aquí dice el Señor. El Señor abrió su corazón. El Señor abrió su corazón. De igual manera, si el Señor no abre nuestro corazón, no podemos hacer nada en el sentido verdadero, ¿sí? La clave tiene el Señor. En este versículo, Lidia era vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, dice. Ciudad de Tiatira. Él vivía en esta ciudad, Tiatira. Pero Lidia escuchó el Evangelio en Filipo. Tiatira está ubicada en Turquía en nuestra época. Ahora, sí, en Turquía era Tiatira. Y Filipo es una provincia de Grecia. Entonces, Filipo y Tiatira son otros lugares, diferentes lugares. Entonces, ¿por qué Lidia visitó a Filipo? ¿Por qué? Ella se fue a ganar dinero, originalmente a ganar dinero, a su trabajo, a trabajar. Ella se fue para su negocio, ¿sí? El vendedora de púrpura. Ella no fue ahí a escuchar el Evangelio que anunció el apóstol Pablo originalmente, ¿sí? Se fue a Filipo para su negocio, pero ella tenía corazón de conocer a Dios. Él quería conocer a Dios correctamente siempre y tenía corazón que busca la verdad. Hay algunas personas como Lidia también, a pesar de que no recibieron la salvación. ¿Sí? Aquí, al ver la frase, dice, adoraba a Dios.
A través de esta frase podemos entender el corazón de Lidia, ¿sí? Ella adoraba a Dios. Ella tenía este corazón de buscar una verdad. Ella quería conocer a Dios correctamente. Por eso adoraba a Dios, pero todavía no recibieron la salvación, ¿sí? Adoraba a Dios. Podemos entender que ella siempre respetaba a Dios y tenía un corazón para buscar la verdad. Por eso, ella estaba donde oraban los judíos en el día del reposo. Y ahí ella escuchó el Evangelio a través de Pablo. Por lo tanto, Dios abrió su corazón y le dirigió para que ella pudiera escuchar el Evangelio y aceptarlo. Sí, Dios guió. Dios abrió su corazón. Es el poder y la ayuda de Dios. Dios sabe el corazón de todas las personas. Dios sabe el corazón de nosotros también. Por eso, mirando este corazón, Dios guía nuestra vida. ¿Sí? Ayuda. Abrió su corazón. Aquí, San Lucas capítulo 24, versículo 44-45, también explica acerca de este tema, ¿sí? Aquí, San Lucas 24, versículo 44-45, les leo. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Jesús abrió el entendimiento, abrió corazón de los hombres. Esta es la escena en la que Jesús resucitado se apareció ante los discípulos y les explicó el contenido del Evangelio, de las Escrituras, que es la Biblia. ¿Sí? Jesús mismo explicó detalladamente. En aquel momento, el que abrió el corazón de los discípulos para que entendieran esta escritura, la Biblia, fue el Señor también. Él abrió su corazón, su entendimiento. Leyendo la Biblia, los discípulos no pudieron entender correctamente su significado en aquel momento. Así que, sin la ayuda del Señor, no podemos comprender la Biblia. Por eso, cuando escuchamos el seminario de la Biblia, debemos orar de esa manera. Abre nuestros corazones. ¿Sí? Por eso, siempre orando de esa manera. Por favor, Dios, abre los corazones, pensamientos, oídos, para que puedan entender. ¿Sí? Espíritu Santo, Dios abre nuestros corazones. Por eso, en el Salmos también dice así, ¿no? Busquemos Salmos 119, versículo 18. Debemos orar de esa manera. Salmos 119, versículo 18. Aquí se lo tienen. Leamos juntos. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos. Abre mis corazones. Mi corazón. Sí, igual. Al leer la Biblia y escuchar el sermón, nosotros también tenemos que orar de esa manera. El poder y la ayuda de Dios son imprescindibles. ¿Sí? Debemos orar de esa manera. Sí, a pesar de que estamos escuchando la palabra de Dios ahora, pero si está cerrando mi corazón, no puede entrar nada. Así que no puede obrar, no puede trabajar Dios en nuestra vida.
Por eso debemos orar así. Abre mis ojos, abre mi corazón para que pueda trabajar mi Dios en mi vida. Eso es muy importante, ¿no? Aquí hay muchos hermanos que están sentándose, pero ¿cuántas por ciento de los hermanos están abriéndose su corazón? Y si abre el corazón, Dios entra y su poder entra y trabaja. Pero cerrado, no. Debemos orar de esa manera. Por eso, en los domingos, eso es muy importante, en los domingos nos hace falta llegar un poquito más temprano para orar a Dios y preparar un corazón para escuchar la palabra de Dios individualmente. Eso es muy importante, ¿sí? Por eso en boletín siempre está diciendo, ¿sí? Llega poco temprano, por lo menos 15 minutos, 10 minutos, y preparar sentando aquí, orando. De verdad Dios abre nuestro corazón y funciona muy activamente. Si experimentamos esto, ¿sí? Si experimentamos esto, siempre podemos hacer esto. ¿Por qué? Esta es la promesa de Dios, ¿sí? Por eso Dios trabaja y podemos entender esto. Esto es el trabajo de Dios. Si escuchamos la palabra de Dios, ustedes han experimentado algo, trabaja en mi corazón esta palabra, porque la palabra está viva, dice, ¿sí? Por eso, escuchamos la palabra de Dios, trabaja algo. Si experimentamos esto, Él nunca perder esta oportunidad. Por eso Él puede llegar poco más temprano y puede orar más fervorosamente. Dios, abre mi corazón. Porque esto es el poder de Dios. Dios, no necesario. Yo puedo abrir mi corazón a sí mismo. Pero no. La Biblia dice, Dios abre nuestro corazón. Por eso debemos orar de esa manera. Abre mis ojos, abre mi corazón. Dios abrió corazón de los discípulos, Dios abrió corazón de Lidia, así recibió correcto evangelio y puede recibir la salvación. También puede trabajar Espíritu Santo activamente en nuestra vida, ¿sí? Por eso 4 llantas de los cristianos: palabra, comunión y oración, ¿sí? Así oramos, oración y predicación. Si uno llega justo antes de empezar el sermón dominical o llega tarde, no puede disponer su corazón para recibir la palabra de Dios. No tener un tiempo para orar de esa manera. Y de este modo, a él sería un perjuicio. Por eso, recomendable que llega poco más temprano. No podemos hacer nada sin el poder y la ayuda de Dios. Para los cristianos, somos cristianos, somos hijos de Dios. Los hijos necesitan la ayuda de sus padres, ¿no? Igual manera, nosotros también necesitamos el poder de Dios, la ayuda de Dios. Dios está mirando nuestro corazón y trabajando según lo que tenemos en nuestros corazones. No debemos olvidar este principio. Esta es la promesa de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué corazón debemos tener cada uno de nosotros? Si no pido ayuda del Señor, ni quiero comportarme bien, ni arreglarme, Dios no manifiesta su obra en esta vida. Esto es algo muy obvio. Cuando le pidamos a Dios su ayuda, lo pongamos encima de todo, renunciando nuestros pensamientos, nuestros criterios, y queramos arreglarnos al manifestar la voluntad de Dios. Entonces, Él trabaja, sí o sí trabaja. Debemos
sentirnos, debemos experimentar esta obra. Si uno puede experimentar esto, él nunca perderá esta oportunidad. Sí, es verdad. Busquemos la Biblia, Romanos capítulo 5, versículo 5. Romanos capítulo 5, versículo 5. Aquí, ¿se lo tienen? Leamos juntos. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Aquí dice, el amor de Dios, es decir, el amor de Cristo en la cruz, ha sido derramado en nuestros corazones. De esa manera, Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. Ha derramado. ¿Sí? La Biblia dice, ¿sí? Ha derramado. Pero, si el vaso de nuestros corazones se pone al revés, es decir, si el corazón está cerrado, aunque Dios derrama su amor, no podemos ponerlo en este vaso, ¿sí? Vaso de corazón, de esa manera. Pone al revés. Debemos poner así, de esa manera. Solo cuando esté abierto nuestro corazón, podemos recibir el amor que derrama Dios. Porque la Biblia dice, derrama su amor en nuestro corazón. Por lo tanto, es muy importante el estado de nuestro corazón cuando escuchamos la palabra de Dios y su consejo en esta reunión, en este culto. Cuando estaba en Corea, había un hombre y él era una persona muy inteligente. Él era profesor y escuchó muy bien todo el seminario, no faltando hasta el final. Y el último día dijo así a los hermanos: hoy he recibido la salvación por haber sido crucificado Jesús. Mis pecados pasados, presentes y futuros, Él se lo llevó todo. Yo lo creo y así yo recibí la salvación. La salvación es un regalo, ¿no? Ya la he recibido, lo he recibido. Entonces, ahora todo está bien, yo recibí la salvación, todo está bien, entonces no me molesta más. Dijo así a los hermanos. Porque su amigo, un cristiano, rogaba varias veces. Al final él escuchó, pero él, muy inteligente, entendió exactamente acerca del Evangelio. Y al final le dijo así: no me molesta más. Pero él dijo muy exactamente acerca del Evangelio. Parece que recibió la salvación. Sí, él dijo así: mis pecados pasados, presentes y futuros, todo ha quitado Jesucristo, por eso yo recibí la salvación. Exactamente dijo, pero al final no me molesta más. Entonces, él entendió exactamente. Entonces, ¿él recibió la salvación o no? ¿Cómo piensan ustedes? No podemos juzgar acerca de la salvación de otra persona, pero parece que él supo, ¿sí? Supo la salvación solo como un conocimiento, ¿sí? Esta verdad es un conocimiento. Hay muchas personas saben exactamente acerca de este conocimiento. Él era inteligente, por eso podía ordenar bien acerca del concepto de la salvación fácilmente, lógicamente. Pero a pesar de que él mismo dijo que recibió la salvación, en su expresión no hay ninguna alegría. Y dijo a los hermanos así, de esa manera. Entonces la conclusión
es deber venir a su iglesia, ¿no? Así dijo. Él pensaba de esa manera. El propósito es traerme, llevarme a su iglesia. A pesar de que él entendió exactamente el conocimiento de la salvación, pero al final le dijo así, su propósito es para participar en esta iglesia, ¿no? Entonces no me molesta más, yo entendí. Y no tenía ninguna alegría, a pesar de que dijo así, por eso. Y se fue. Y no va a congregar. ¿Cómo piensan? Si uno que verdaderamente fue salvo, es decir, debemos pensar en esto, uno que había transmitido del infierno eterno al cielo eterno. Esto es la salvación, ¿no? Si hay alguien como esto, nunca trataría de esa manera a los hermanos y a la iglesia, los cuales le guió a esta salvación. ¿Sí? ¿Cómo piensan? Él sabe, él supo, conocimiento de la salvación. Pero parece que no recibió la salvación. Si uno verdaderamente recibió la salvación correctamente, uno que había transmitido del eterno infierno al eterno cielo, si uno entendió exactamente esta verdad, no trataría de esa manera a los hermanos, a la iglesia, ¿no? Él va a participar con agradecimiento, ¿sí? Esto es una expresión del hombre que recibió la salvación correctamente. Entonces, pensemos, nosotros predicamos el evangelio a la gente para decirle a venir a nuestra iglesia cada domingo. ¿Esto es el propósito de nuestra predicación? No. Anunciamos el evangelio para llenar este salón con las personas, por miembros, aumentar por miembros. No. ¿Esto es el propósito de nuestra vida cristiana? Nunca. No. Absolutamente no. Nosotros predicamos el evangelio para salvar a las personas que merecen ir al infierno por sus pecados. Esto es el propósito, ¿no? No importa cuántas personas están aquí. No. Miembros, no. Miles de personas están aquí, pero no recibieron la salvación. Es mucho peor. Pero una persona recibió la salvación. Esto es el propósito de nuestra predicación. Por eso así predicamos el evangelio. Por eso ustedes recibieron la salvación. Por eso están aquí con este propósito, con este amor. Misma cosa, misma fe, ¿no? Esto es el propósito de la predicación, del evangelio. Uno que entiende exactamente acerca de este evangelio no trataría de esa manera, ¿sí? Él agradeciendo mucho y va a permanecer bien en la iglesia, ¿no? Hay muchas maneras de llenar este salón con las personas. Sí, si hacemos algunas maneras podemos llenar con las personas, no con los cristianos, con las personas. Entregarles regalos cada domingo, ¿sí? Bendecirles sin condición, dar comidas, dar un beneficio carnal, dar solamente las palabras buenas de oír, etc. Hay muchas maneras, ¿sí? Cualquier iglesia lo hacen. Muchas iglesias hacen estas actividades para llenar con las personas. Sí, podemos hacer esto, pero nosotros predicamos correcto evangelio a través de la Biblia. ¿Sí? Esto. Para algunos se sienten como algo muy aburrido, ¿sí? Aquí un pastor habla más o menos español, no tiene regalo, no hay regalos, ¿sí?
Pero aburrido, pero predicamos correcto evangelio a través de la Biblia. Solamente contenido de la Biblia. Aquí explica muy exactamente, ¿no? Simplemente, claramente, acerca del amor de Dios verdadero. Para que entiendan esto, predicamos, ¿sí? Podemos usar algunas maneras para llenar con las personas, sí, pero no hacemos esto. Eso no es el propósito de nuestra predicación. Si hacemos algunas maneras para llenar con las personas, no podemos salvar ni un espíritu, ni una persona. Podemos llenar con las personas, pero no podemos salvar a ninguna persona. No podemos guiarles a la salvación de Dios. Eso es muy aterrador, ¿sí? Es muy terrible. Eso no es el propósito de la iglesia. Eso no es el propósito de nuestra vida cristiana. ¿Para qué vivimos? ¿Por qué vivimos? Debemos pensar este propósito, ¿no? Con estas maneras, por unos momentos, la gente se podrá reunir, pero un poco después, estas personas que se han reunido así, con estas maneras, se van a ir a otra iglesia que les entrega más cosas, ¿sí? Más cosas. Porque ellos han venido a la iglesia para su provecho de este principio, ¿sí? Por eso. Pero nosotros, los cristianos que recibieron la salvación verdaderamente, nunca salir de la iglesia. Cuando Jesús hizo muchos milagros, mucha gente lo seguía, sabemos. Mucha gente lo seguía, miles de personas. Pero, ¿cuál era el propósito de ellos? ¿Escuchar la palabra de Jesús? No. La mayoría de ellos siguieron a Jesús para ver y experimentar los milagros. Eso era el propósito de ellos. Es muy lamentable. Cuando Jesús hablaba del Espíritu, hablaba del cielo, hablaba del infierno y de los pecados, todos ellos se marcharon. Sabemos esta historia, ¿no? Al final se quedaron solo 12 discípulos. Jesús les dijo así para 12 discípulos. San Juan 6:67 dice, Jesús les dijo, ¿queréis acaso iros también vosotros? Así preguntó a los discípulos. Entonces, los discípulos respondieron, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Aquí, la Biblia dice así. Esta escena está mostrando a nosotros este principio, ¿no? Mucha gente, miles de personas siguieron a Jesús para ver, para experimentar milagros. Pero estaba hablando acerca del cielo, ¿sí? Acerca del infierno, pecados, con la Biblia, ¿sí? Predicar, seminario de la Biblia. Ay, aburrido. No quiero esto. Algo caliente, ¿sí? Bailar. Cuncha, ¿sí? Algunos quieren esto. La iglesia. ¿Por qué solamente tranquilamente da la palabra? Sí, debemos hacer algo. Cuncha. Milagro. Algunos. Muchas personas quieren esto. Yo vi muchas iglesias aquí, especialmente en Perú. Cuncha. Discoteca, ¿no? Entonces, es muy lamentable, perdón, pero lamentablemente hay muchas iglesias. Muchas personas quieren esto, algo experimentar, caliente, ver, ¿sí? Tocar físicamente, carnalmente. Por eso siguieron miles de personas, pero solamente hablaba palabra de Jesús, palabra de Dios. Salieron todo. Se quedaron 12 discípulos, ¿sí? Diciendo así, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes
palabra de vida eterna. Es más importante, ¿no? Al final se quedaron muy pocos que quisieron conocer la verdad. Sin embargo, entre ellos uno era falso, ¿no? Judas Iscariote, ¿sí? Es muy difícil entonces. En los corazones del hombre tiene estas cosas. Es muy difícil de aceptar la verdad, por eso. Por eso predicar es muy difícil. A pesar de que él, Judas Iscariote, no se marchó de Jesús, lo siguió para su beneficio carnal, ¿sí? Y al final él vendió a Jesús por 30 piezas de plata. Es algo muy lamentable. Durante 3 años y medio, él seguía a Jesús de muy cerca y escuchaba su palabra y miraba su poder. Sin embargo, él no creyó en Jesús. ¿Por qué? Porque él tenía otro propósito, ¿sí? Jesús le derramaba la palabra y el amor sin cesar, pero él no pudo aceptar ni uno de ellos. Porque su corazón no era adecuado. Es tan lamentable. Ahora mismo, en nuestra época, se repite este asunto también. Mire, ahora estamos viendo en muchas iglesias. Es muy lamentable. Muchas personas tienen su propósito carnales en su corazón. No quieren escuchar la verdad. No quieren recibir la bendición espiritual. Solamente bendiciones carnales. Ellos quieren esto. Por eso, desde el principio, su corazón era diferente, ¿no? Hoy en día también. Hoy en día, mucha gente va a la iglesia diciendo que cree en Dios, pero su corazón es diferente. Dios conoce todo de nosotros, todo de nuestros corazones. Él lo mira y obra. Depende de su corazón. Al mirar la historia de la iglesia, siempre eran muy pocos que tenían el corazón correcto ante Dios. Sí, muy pocos. Aunque eran pocos, su corazón es adecuado y derecho. Dios hace su gran obra a través de ellos. Es un secreto, es un misterio de trabajo de Dios. Tengamos este corazón, tengamos misma cosa, misma mente, mismo parecer, ser unidos en la iglesia. Así Dios trabaja fuertemente en nuestra vida, en nuestra iglesia. ¿Sí? Estamos aprendiendo este principio a través de la Biblia ahora. Para Dios, el número de las personas no es importante. Dios está buscando a una persona que tiene el corazón recto, corazón adecuado. Aquí, Segunda de Crónica, capítulo 16, versículo 9. Segunda de Crónica, capítulo 16, versículo 9. Miremos en la pantalla. Leamos juntos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. El hecho de que uno recibe la salvación es cuando su corazón está preparado. Es decir, cuando su corazón se humilla delante de Dios, Él le da la salvación. El Evangelio es muy valioso, pero Dios no permite este Evangelio tan precioso a cualquier persona en el sentido verdadero. Dios solo lo da a los que puedan aceptar. Es decir, los que lo buscan y pueden agradecer a Él por el Evangelio. La salvación es solo por el poder de Dios. Nacer de nuevo
no es solo tener un conocimiento más, sino también es el poder de Dios, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu, ¿sí? Si uno recibió la salvación por este poder de Dios, después el cambio de su vida también es solo por el poder de Dios. Por eso es necesaria la vida cristiana, ¿no? Busquemos en la Biblia, Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Aquí sí lo tienen. Leamos juntos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice, transformaos por medio de ¿quién? En el sentido verdadero, por medio de Dios. Podemos decir de esa manera, por medio de Dios. Después de recibir la salvación, el cambio de nuestra vida también es por el poder de Dios, ¿sí? Poder de Dios. Tenemos que transformarnos siempre a través de Dios. Antes de transformarnos, el estado de nuestro corazón es muy importante. No es un cambio carnal, no es un cambio natural, automático, con el paso del tiempo. Nuestro corazón debe llegar a un estado de poder aceptar el poder de Dios, ¿sí? Al recibir la salvación, al poner a Cristo en el centro de nuestro corazón, y cuando tengamos la mente de Cristo verdaderamente, el Espíritu Santo obra y nos ayuda a entender la Biblia más profundamente, y así nos ayuda a entender la voluntad de Dios correctamente. Esta es la vida cristiana. Al comprender la voluntad de Dios correctamente, también nos da fuerza para seguirla. Sí. Todo está conectado. Seguir su voluntad de esa manera es la vida cristiana adecuada. La vida cristiana adecuada. Por eso, tener la mente de Cristo es muy importante llevando la vida cristiana. Si un cristiano no tiene la mente de Cristo, no va a llevar la vida cristiana madura, ¿sí? La Biblia dice que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, ¿sí? Cuando tengamos la mente de Cristo, en la misma fe, podemos estar unidos perfectamente. Continuamos aprendiendo este tema desde semana pasada hasta este domingo, ¿no? No se olviden estas enseñanzas que aprendimos hoy. Y por favor, guardemos bien estas lecciones en nuestros corazones y vamos a avanzar nuestra vida cristiana más adecuadamente, correctamente, fuertemente para la gloria de Dios. Esto es el propósito de nuestra vida cristiana, ¿sí? Ahora tenemos muchos planes en nuestra iglesia. Si tengamos este corazón, mismo corazón, en misma fe, podemos avanzar muy hermosamente, ¿sí? Ahora planeamos la remodelación de la iglesia. Es muy importante. Desde nuestro corazón preparamos juntos, ¿sí? Vamos a preparar con mismo corazón en Cristo. Vamos a orar para terminar. Oremos juntos. Dios Padre, te damos gracias por salvarnos y hacernos tus hijos. Hoy estudiamos y meditamos tu palabra muy preciosa y también recibimos muchas enseñanzas importantes. Ayúdanos para que vivamos correctamente según tu palabra
y nos llena con el Espíritu Santo a través de tu palabra, gracia y amor. Y ayúdanos también para que podamos entender bien acerca de tu buena voluntad y podamos seguir tus pasos muy adecuadamente con tu sabiduría y poder, especialmente en estos últimos tiempos. Ahora estamos planeando remodelación de la iglesia. Ayúdanos para que podamos realizar este trabajo sin ningún problema desde el inicio hasta el fin. A través de esta iglesia remodelada, queremos que sea propagado tu evangelio más fuertemente a las almas perdidas en estos postreros días. Así que queremos que sea glorificado a ti a través de toda nuestra vida en tu iglesia. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida. En el nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén.